No puedo hacerlo más grande. No funciona. Lo siento muchísimo. En la parte inferior aparece una barra, solo tienes que desplazarla a la derecha, en la parte inferior de tu presentación. En la parte inferior aparece una barrita, tú la desplazas a la derecha y va a aumentar. Sí, es que estoy en una función de anotar. Correcto, correcto. Entonces quiero salir de ahí. Hay un pequeño cuadrado en la parte inferior, si ingresas, va a extender la presentación. Sí, yo sé. Lo que pasa es que no puedo, estoy en una función de anotar con esto y no funciona. Tengo que salir de ahí. Bueno, vamos a probar de nuevo. Ya. Bueno, no puedo. ¿Alguien me puede ayudar? Ustedes ven que hay una función de anotar. Es eso que tengo que quitar. Eh, Stephanie, si me lo puedes enviar por correo, yo la comparto desde acá. Muy bien. Tanto, Stephanie, nos podrías compartir, ¿no? La experiencia latinoamericana que has tenido en tu universidad, Sí, latinoamericanos en tu universidad. sí, momentito. Lo siento muchísimo, ¿eh? Es que Google Meets no lo utilizamos. Solo voy a enviarlo y después voy a hablar. Muy bien, entonces ya lo envié, ¿no? Entonces, sí, tenemos una experiencia de recibir a estudiantes de diversos países de América Latina. En nuestros programas tenemos a brasileños, mexicanos que han venido, colombianos, no sé, Mael, si más o menos si esos países. No, peruanos sí, hay unos, yo no conozco todos los programas de la facultad. Lo que pasa es que ustedes quizás están al corriente, hay un programa muy interesante de becas para los estudiantes que se llama Los Futuros Líderes de las Américas. Y hay varios estudiantes que vienen con esa beca. Seguramente Héctor puede darles más información sobre cómo proceder. ¿Ya lo recibió Héctor? Ah, sí, muy bien. Sí, un momento. Sí, entonces somos una facultad con dos cabezas, o sea, ciencia política y derecho. Tenemos, como van a ver, unos programas conjuntos también. Yo voy a hablar más bien de los programas de posgrado, pero si tienen algunas preguntas sobre programas de pregrado, también les puedo ayudar un poco. Sí, muy bien. ¿Lo puede abrir?
Y voy a hablar también, veo que hay varios profesores que están con nosotros, entonces voy a hablar también de las posibilidades de estadías de investigación cuando uno tiene un sabático o tiene lazos de investigación con grupos aquí. Si puede pasar a la siguiente. Entonces, eso es la Universidad de Quebec, es una universidad muy urbana, como pueden ver, como San Marcos. Es una universidad que tiene más o menos alrededor de 35,000 estudiantes. Es mucho más joven que la Universidad de San Marcos. Acabamos de festejar 55 años, entonces no tiene nada que ver con 400 años pero es una universidad muy dinámica con muchos programas muy innovadores. ¿Puede pasar al próximo, por favor? Entonces, los programas de posgrado, voy a hablar en primero de los programas de maestría en Derecho. Tenemos 4 programas, si quiere. Entonces, tenemos un programa desde hace muchos años en Derecho Internacional. Es una de nuestras especializaciones. Y también hay otro que es el Derecho Internacional y Política Internacional. Entonces, es un programa bidisciplinario con seminarios en ciencia política y en derecho. Tenemos también una maestría en Derecho y Sociedad, Law and Society, y eso quiere decir que hay una mirada de otras disciplinas sobre el derecho y un enfoque sobre el estudio del derecho, no solo a nivel del derecho positivo, pero también ver cuál es el papel del derecho en la sociedad, utilizaron diferentes metodologías. Y finalmente hay un derecho, una maestría en derecho laboral, que yo creo que es la maestría más vieja de la facultad. Entonces, los programas son flexibles en el sentido que uno puede tomar seminarios de los diferentes programas si uno tiene un interés. Por ejemplo, mi especialización es el derecho laboral, entonces, por ejemplo, uno se interesa al derecho internacional de trabajo, podría tomar cursos también en derecho internacional o en derecho de sociedad también. Por lo general, los estudiantes que vienen del extranjero van a tener que tomar unos cursos de propedéutico. Pueden ser, serán normalmente 4 cursos, 4 seminarios, para preparar los estudiantes a la manera de estudiar aquí en Derecho, para conocer también toda la documentación y, por ejemplo, en Derecho Laboral, uno va a tomar unos cursos en Derecho Laboral canadiense. El nivel de francés para los estudiantes es de C1, C2, porque todos los seminarios están en francés. Entonces uno tiene que poder participar activamente en los seminarios, entonces requiere un buen nivel de francés. También tenemos unos diplomas de estudios superiores especializados, DESS, en Derecho Laboral y Protección Social o en Derechos Humanos, y son programas que duran solo 1 año. Las maestrías duran 2 años a tiempo completo. El siguiente, por favor. Entonces, en resumen, la estructura de los programas. Hay unos seminarios obligatorios y después hay otros seminarios que son
electivos, siempre en Derecho. Para la maestría en Derecho Internacional y Política Internacional es mitad, Ciencia Política y Derecho. Y para la maestría en Derecho Internacional, Laboral y Derecho y Sociedad, hay una tesis de 100 a 125 páginas y la maestría en Derecho Internacional y Política Internacional es una tesina, si uno quiere, es un ensayo de más o menos 50 páginas. Siguiente, por favor. Tenemos también un programa de doctorado en Derecho. Y ese programa es orientado hacia un enfoque interdisciplinario, entonces una mirada de otras disciplinas sobre derecho y un esfuerzo de hacer un trabajo multi o pluridisciplinario. Y para el doctorado hay 2 seminarios obligatorios, un proyecto de tesis y un examen doctoral. Después hay la tesis, son 4 años a tiempo completo. Para hacer la demanda, uno tiene que identificar ya un director o una directora de investigación. Es 4 años a tiempo completo. Hay una beca de entrada de $13,000, que parece mucho, pero no es tanto. La vida es bastante cara en Montreal, pero eso es disponible para todo estudiante que ingresa al doctorado en Derecho. Siguiente, por favor. Las estadías de investigación, primero voy a hablar de las estadías de estudiantes. Entonces, hemos recibido aquí varios estudiantes latinoamericanos que están haciendo maestría o doctorado, que van a hacer una estadía de investigación para su maestría o doctorado, la tesis. Y allí recibimos a los estudiantes, tienen un lugar donde trabajar y también tienen una orientación de un profesor para conocer otros profesores que trabajan quizás en otras disciplinas sobre la temática, orientarles quizás hacia grupos y centros de investigación. Y los estudiantes tienen la posibilidad de tener la beca de los líderes, futuros líderes de las Américas, que es una muy buena beca. También recibimos a investigadores e investigadores. Tenemos varios centros y grupos de investigación, no puedo nombrarlos, pero sí podemos darles más información si les interesa, porque hay unos centros que no están aquí en la facultad, pero hay juristas que trabajan con esos otros centros. Entonces, con mucho placer podemos responder a unas preguntas. A nivel de financiamiento, somos una universidad de Estado. No tenemos financiamiento para recibir a gente, desgraciadamente. Entonces, a nivel de la movilidad, uno tiene que mirar otros programas de cooperación académica entre América Latina, Quebec, Canadá. Entonces, hay otras posibilidades, pero la universidad no tiene financiamiento. Y para esa información, puedes comunicar con Mael, que está aquí con nosotros. Ella puede responder sus preguntas para las estadías, pero también para los estudiantes que quieren venir a estudiar aquí. La siguiente. Entonces, ahora Héctor tiene la presentación, entonces van a tener todos los lazos para los diferentes servicios para tener más información. Entonces, más o menos es eso. Entonces, es una introducción. Ahora podemos responder a todas sus preguntas o
vamos a tratar de responder a todas sus preguntas. Entonces, muchas gracias. Mael, nos acompaña no solo alumnos peruanos, sino también de Colombia. Por ejemplo, está Alejandra Mazo, ella es de la Universidad de Medellín, que ahora está haciendo una movilidad en Málaga, España. Alejandra, ¿me escuchas? Sí, escucho perfectamente. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, ¿puedes prender tu cámara? En este momento no me está funcionando la cámara, yo estaba Correcto. intentando. ¿Puedes compartir tu proyección hacia UCAN? ¿Cómo? La Universidad de UCAN, estamos en el Departamento Sí, Jurídico y Ciencias Políticas. ¿Cómo te... listo. Ya tenía ciertas preguntas acerca de cómo podría realizar yo una movilidad hacia la Universidad de UCAM, porque estaba como interesada, ya que estoy como estudiante latinoamericana, siento que a veces uno se pone como sus límites y ve que pasar esas fronteras para hacer un intercambio de esa forma puede ser un poco difícil. Y ahora para los posgrados, por eso muchos estudiantes se limitan a realizarlos y los doctorados también. Entonces, ¿cómo qué motivaciones se les podrían dar a estudiantes que apenas están saliendo de la universidad? Por ejemplo, como yo que apenas voy a graduarme este año. ¿Qué motivaciones se les pueden como otorgar para que realicen el posgrado? Sí, Héctor, ¿podría cerrar la presentación, por favor? Sí, Alejandra, Sí. quizás tu tema de investigación sea muy importante. Disculpa. Su tema de investigación. Sí, Alejandra, ¿cuál es tu tema de investigación? Mi tema de investigación es sobre la ruta de la seda. ¿Sobre la? Perdón. La ruta de la seda. Sí. De China, sí. Sí. Red and Belt Initiative. Sí, justamente tenemos una estudiante que ha trabajado sobre ese tema. Sí, bueno, ¿qué le puede motivar? Yo creo que yo no creo que venir aquí a la UCAM para hacer una maestría en Derecho fiscal o de Derecho comercial, no es tanto eso nuestro enfoque. Nuestro enfoque es mucho el derecho internacional y también el derecho laboral comparado internacional. Derecho y sociedad es mucho más, no es una subdisciplina del derecho, es más bien una manera de mirar el derecho, de estudiar el derecho. Entonces eso yo creo que puede ser interesante porque permite a una persona que se interesa a no solo mirar el derecho. Nosotros, bueno, yo soy abogada, ¿no? Entonces yo hice mis estudios en derecho y no salimos mucho de las leyes, de la doctrina y de la jurisprudencia. Entonces aquí favorecemos las incursiones en otras disciplinas igualmente, y tenemos a profesores también que están ahí para acompañar. También promovemos para la gente que le interesa hacer otras metodologías, por ejemplo, las metodologías cualitativas, hacer entrevistas, hacer cuestionarios. Entonces otro tipo de metodologías comparar lo que utilizamos normalmente para los estudios de derecho más tradicionales. Entonces es un interés. También
Hay varios centros y grupos de investigación en la facultad sobre relaciones internacionales y derecho internacional, y es muy fácil integrar esos lugares de discusión. Hay seminarios científicos muy frecuentemente. Derecho laboral, derecho de sociedad, tenemos especialistas en derecho penal, en teorías críticas de derecho. También es posible tener, por ejemplo, un enfoque de género. También hay personas que trabajan sobre cuestiones indígenas. Entonces, hay un centro de investigación con varias universidades aquí en Montreal que trabajan en temas indígenas. Bueno, son unos ejemplos. Yo creo también lo que es interesante, entonces voy a vender nuestros programas, lo que es interesante también es que es un departamento bastante, no pequeño, pero no es tan grande. Entonces lo que los estudiantes nos dicen es que hay una proximidad entre los estudiantes y los profesores. Los profesores son muy fácil de acceso y se crea una buena comunidad para estudiar. Y yo creo que tenemos también a muchos estudiantes extranjeros aquí en nuestros programas. En la maestría es casi la mitad. El doctorado es un poco más. Entonces hay una comunidad de estudiantes internacionales también. Eso es para el posgrado. También hay posibilidad de hacer intercambios de pregrado. Yo no soy la directora de los programas de pregrado, pero es posible también venir para un semestre o 2 semestres. Y igualmente, en el programa de pregrado en Derecho tenemos varios cursos que pueden interesar a estudiantes extranjeros. Tenemos a estudiantes que vienen cada año, no sé cuántos son, como 30 más o menos, yo creo, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Alexa. Sí, la respondió. Muchísimas gracias. Stephanie, tenemos a Sumiko. Sumiko es una destacada graduada de la Escuela de Ciencias Políticas. Sumiko. Hola, buenos días, muchas gracias. Buen día, doctor Stephanie. Yo quisiera comentarle un poco sobre mi proyecto de investigación de licenciatura, que es sobre seguridad internacional, pero se intersecta con los estudios de género. Entonces, me gustaría saber cuáles son las oportunidades para poder conectar este proyecto de licenciatura con una proyección a maestría dentro de UCAM. Sí, hay especialistas de cuestiones de seguridad. ¿Usted habla de seguridad internacional o más local? Sí, internacional. Internacional. Sí, tenemos especialistas y en derecho y en ciencia política. Entonces, y también otra cosa es que tenemos un instituto de estudios feministas aquí en la UCAM. Entonces es posible también dependiendo del programa, puede tomar un curso un seminario en el instituto también, y también tiene muchísimas actividades el Instituto de Estudios Feministas. Entonces hay especialistas y aquí en el departamento, mis colegas, somos varios que tenemos una especialización en cuestiones de género también. Entonces yo creo que sí podría encontrar con quién trabajar sin problemas sobre ese tema. Muchas gracias. Leslie, ¿escuchas? Leslie. Hola, sí.
Stephanie, te hago presente. Leslie es de Ciencia de Comunicación, una destacada alumna de esta escuela profesional. Actualmente está haciendo un semestre en Minas Gerais, Brasil. Uhum. Leslie, Está- ¿puedes Buen día. compartir tu tema? Sí, buen día. Yo quería preguntarle si sus grupos de investigación, ya que estuve hablando sobre los grupos de investigación, son multidisciplinarios o Sí, solamente se basan en facultades, o cómo es el paso de grupo de investigación. Y me parece también que hay institutos, ¿verdad?, de investigación. sí, yo diría, aquí nuestros programas, nosotros aceptemos en la maestría y doctorado de Derecho estudiantes de otras disciplinas. Tienen que hacer un propedéutico. Entonces, sí, yo creo que lo interdisciplinario es muy presente. No sé si, Leslie, lo que te interesa son estudios en derecho o más bien en ciencia política o... Lo que me interesa más ahora son los derechos corporativos, ya que últimamente estoy abordando temas de greenwashing y pues cómo las Sí. empresas, más que todo eso. Muy bien. Bueno, por ejemplo, yo tengo un colega dos colegas, pero un colega en particular que trabaja en esos temas, ¿no? De, bueno, lo que se llama la responsabilidad social de las empresas. Podemos discutir mucho tiempo sobre nombrarlo así, pero sí, tengo un colega que trabaja en eso. También tenemos una facultad de comunicaciones muy grande también, entonces hay oportunidades de participar en seminarios sobre esas cuestiones. También tenemos el Instituto de Estudios Medioambientales. Entonces, tengo 3 colegas que están afiliados con ese instituto y también es otro lugar donde se puede involucrarse sobre esa temática. Entonces, son varias personas que trabajan en eso. Y también en otra facultad hay una cátedra sobre esas cuestiones. Entonces, aquí no trabajamos directamente con la cátedra, pero es posible participar en las actividades científicas y todo. Entonces hay mucha posibilidad de alimentar su reflexión sobre esa temática. Y también quería decir que, bueno, hay la UCAM, pero Montreal es una ciudad universitaria. Entonces hay 4 grandes universidades en Montreal, solo en Montreal. Entonces eso quiere decir que todos los días hay actividades científicas en todas las universidades. Entonces es muy fácil descubrir nuevas investigaciones, escuchar expertos sobre diferentes temas. Entonces, eso es importante subrayarlo. Muchas gracias por la información. Otra pregunta, como usted mencionó, la mayoría de estos seminarios son ponenciados en francés, ¿verdad? En francés, sí. Recién estoy con el portugués, voy a ver si me da. Y bueno, como decía, uno tiene que tener un nivel de francés suficiente para poder bien comprender lo que se está diciendo, para poder participar en los seminarios y redactar también. Pero, como digo, tenemos estudiantes internacionales, entonces
bueno, muchos en su lengua materna no es el francés, pero uno tiene que tener un bastante buen nivel. Sí. Stephanie, en el caso de la investigación, ¿Sí? estamos atentos a, en particular, tu proyecto actual, cuál es el tema que estás desarrollando, ¿no? Yo, Sí. personalmente, yo estoy trabajando en todo lo que es el trabajo de cuidado. Entonces, del punto de vista de las trabajadoras y los trabajadores que hacen ese trabajo, para ayudar a las personas que no tienen autonomía para estar solos en sus casas, también en las residencias para personas de edad. Entonces estoy trabajando toda la cuestión del marco jurídico de protección de esos trabajadores. Y también tengo otras investigaciones más bien sobre todas las cuestiones del conflicto trabajo-familia, en los horarios de trabajo y todo eso. Hace mucho tiempo que trabajo ese tema. Stephanie, Canadá es un país que es abierto a la migración durante muchas décadas. ¿Cómo esta experiencia modificó, enriqueció la ley canadiense, ¿no? ¿Cómo el marco jurídico canadiense reacciona, ¿no?, ante el fenómeno migratorio en el área del trabajo? Bueno, sí, ahora estamos en un periodo de una cierta incertidumbre. A propósito de los programas, tenemos un nuevo gobierno. Entonces, vamos a ver, pero bueno, Canadá es un país de inmigración, ¿no es cierto? Mucha gente tiene raíces de otros países. También, entonces hay bastante movilidad. También hay programas para trabajadores para que vienen a trabajar a Canadá. Ahora estamos viendo para los estudiantes internacionales, hay unos cambios en los programas. Es ahí que hay un poco de movimiento, yo diría. No sé si Mael quiere hablar de eso. ¿Es más fácil en francés o en inglés para ustedes? Sí, está bien. Mael, thank you Sí. for your time. Mael, for example, in the past, Yes. we have participated the director of the social work in Lakehead. Lakehead has a program with the Latin American student, and the department, the social work project activities Sorry, to communities, to your mic is cutting off migrant a bit. population. I can't really hear you. Yes, a bit better Can you now. hear me? Yes. For example, department, the social work, the Lakehead University, director participate in our seminar in the past. Also Montreal, department, the social work in Montreal, has a program that connect university, that connect professor and student to community, especially with migrants, the African and Asian migrant. In that program, in that project, participate the professor and student. No, it's a research, but at the same time, and social impact. Yes. So, in this area, what is the experience in UCAM? Well, what we've noticed is that, as Stephanie said, there's going to be a lot of changes in terms of how many students can come study at UCAM or in Canada in general. For now, we're not really impacted by the new
laws, but it can change over the years. We're trying to organize ourselves to find solutions to still welcome students from all over the world, because we have a lot of partnerships and we intend to honor them. But it's difficult to really know what will happen in the foreseeable future. We just got a new government, so we're hoping that it will change, but we're not really sure. As of now, we have quotas per university, and our quota is not that bad in terms that it respects the amount of students that we have as of now. So we're hoping that the quota will stay up and not lower. But we have approximately 5,000 international students at UQAM, and we're hoping that it will stay the same. But it's really difficult to know how it's going to evolve, because we just got a new government. But we're hoping that students that are registered in regular programs, for example, the masters, will not be affected by these new policies, but we don't know for sure. También perdón. Sí, Stephanie, en tu caso particular, ¿tienes esta proyección hacia la comunidad en la investigación? ¿Conectas tu investigación con la comunidad local? No entiendo bien la pregunta. Yo trabajo por ejemplo, ¿no? Era un programa de por qué los adolescentes no tienen éxito en la escuela. Entonces, el estudio termina en conclusiones que se llevaban a la autoría local, ¿no? Recomendaciones al área pedagógica en base al estudio realizado con adolescentes de comunidad a comunidad, y buscando que la autoridad local tenga esa data, tenga esa información para mejorar su gestión. Sí, entiendo. Yo creo, una cosa que encuentro interesante en el tipo de investigación que yo hago, pero también muchos de mis colegas hacen, es que muchas veces trabajamos justamente con investigadores, estudiantes y también con socios comunitarios. Puede ser, por ejemplo, grupos que trabajan con jóvenes, grupos que trabajan con personas que tienen problemas de alojamiento. Puede ser trabajando, bueno, en mi caso, con sindicatos o con grupos que trabajan con trabajadores que están marginalizados en el mercado de trabajo. Entonces, eso son oportunidades también, yo creo, para estudiantes internacionales de aprender cómo hacer un tipo de investigación con profesores y grupos del exterior de la universidad. Entonces, tenemos muchos proyectos así también. Quería decir, sí, no es el acuerdo que tenemos, el acuerdo marco que tenemos con la San Marcos. Hay lugar también para los profesores, ¿no? Que quieren venir, pasar un tiempo y, bueno, quizás trabajar con un profesor. Hay oportunidades también de financiamiento de investigación con profesores al extranjero. Entonces hay varias posibilidades de desarrollar iniciativas de investigación. Pero mismo sin financiamiento de un gran proyecto de investigación, recibimos también regularmente a profesores aquí que vienen a pasar, puede ser 3 semanas, 2 meses o 6 meses, para trabajar con investigadores que trabajan en cosas similares o que quieren armar un nuevo proyecto de investigación. Entonces hay esas posibilidades también. Y aquí en la facultad podemos recibir a gente y, bueno, no tenemos dinero, pero podemos darles una oficina donde trabajar, un buen café y, bueno, discusiones muy interesantes.
Gracias. Cintia, ¿nos acompañas? Cintia. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cintia. Buenos días, soy Cintia Cristóbal Ortiz, estudiante de San Marcos, de Ujú, la Escuela de Trabajo Social, ujú. y mi tema de investigación sería salud mental y bienestar en grupos vulnerables. ¿Cómo se desarrolla ese tema en la universidad? Salud mental. Bueno, hay varias personas que trabajan la temática. No es mi especialización. Em, Tenemos en la facultad unos cursos en derecho sobre el tema. También tenemos una escuela de trabajo social y hay varias personas que trabajan sobre ese tema. No tenemos una escuela de medicina aquí, pero tengo colegas también que trabajan sobre la temática de las personas que tienen problemas de salud mental y su marginalización social. Entonces, sí, hay diferentes personas que trabajan en esos temas. Es una universidad muy grande, entonces no conozco los trabajos de todo el mundo al exterior de mi departamento. No sé si hay, me parece que no hay una cátedra como tal, pero hay varias personas que trabajan en ese tema. Stephanie, a partir de otros directores, un tema importante es qué experiencia personal o el departamento tiene con Sudamérica, con alguna universidad sudamericana que sirva de ejemplo para otras universidades sudamericanas, quizás en Chile, quizás en Colombia. A nivel de investigación, Sí, bueno, yo he trabajado con colegas en Colombia. Justamente hay una colega colombiana que va a venir este otoño para hacer investigación sobre el tema de cuidado, justamente, para ver lo que está pasando aquí. Hace varios años que estamos colaborando y yo hice una estadía ya en Bogotá también eh, para conocer las investigaciones y también aprender un poco sobre el derecho laboral colombiano. También con Chile, bueno, el proyecto ya se terminó, pero hubo un gran proyecto con Chile justamente sobre riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, mi especialización es el trabajo, entonces eso tiene un poco a ver con lo que Cintia, sobre cuál Cintia trabaja. Y tenemos a colegas también en Derecho Internacional que trabajan con México. Tenemos también, tengo un colega que no pudo estar con nosotros hoy, pero él trabaja mucho sobre todo el sistema interamericano de derechos humanos. Y también, bueno, está muy ocupado esos días porque es reportero, no sé cómo se llama en español, de las Naciones Unidas sobre la justicia transicional. Entonces, como ven, hay una multitud de especializaciones, pero ese colega Bernard trabaja mucho con diferentes grupos en América Latina también. Y también Stephanie, tenemos, ¿sí? por motivo de la pandemia, el trabajo remoto, el trabajo a distancia o el trabajo en casa se extendió Sí, debido a la pandemia. Tras la pandemia, esta modalidad de trabajo, si bien evita el tiempo y el estrés de desplazarse
en algunas ciudades latinoamericanas es fuerte el estrés, pero al mismo tiempo erosiona el ingreso del trabajador. Entonces, en la experiencia canadiense, ustedes tienen un límite para que la empresa establezca el trabajo en casa, es libre. ¿Cómo es la experiencia canadiense en este ámbito? No puedo hablar por lo general no está reglamentado, se negocia con los sindicatos, pero mucha gente ahora trabaja por lo menos una parte del tiempo en casa, como va a trabajar 3 o 2 días en casa y los otros días, por ejemplo, en la universidad. Es el caso, por ejemplo, en la universidad aquí. Hay muchos empleadores que están pidiendo que la gente regresa al lugar de trabajo y hay mucha resistencia porque la gente le gusta la flexibilidad también de poder trabajar por lo menos una parte del tiempo en casa. Entonces sí, vemos ese fenómeno aquí igualmente, es cierto. Ha revolucionado muchas cosas, bueno. Ahora hemos desarrollado nuestras competencias para hacer encuentros como ese, ¿no? Antes no sé si lo habríamos hecho tan fácilmente. Quería decir también que tenemos 2 clínicas de derecho. Uno es clínica de derecho de justicia social. Y otra es la clínica de derechos humanos y que los estudiantes que participan en esa clínica trabajan muchas veces sobre casos en América Latina, siempre en colaboración con grupos en América Latina, ¿no? Entonces han trabajado cuestiones de trabajadores migrantes en América Latina o cuestiones medioambientales. No solo América Latina, pero muchas veces hay proyectos con América Latina. Entonces los estudiantes mismos, si son estudiantes internacionales, pueden participar. Es un curso, entonces da créditos. Y eso es posible si uno hace una maestría de hacer los cursos clínicos, que son muy valorizados por los estudiantes porque les dan también una experiencia práctica de tratar de problemas muy concretos y poder proporcionar una cierta ayuda de investigación para apoyar los proyectos allá en América Latina, o trabajo mucho también con comunidades indígenas aquí en Canadá, en Quebec. Entonces, también es otro interés. Yo sé que ese curso son muy populares. Stephanie, en este siglo, el siglo XXI, uno ve una caída dramática del crecimiento demográfico. Las parejas no tienen hijos y la expectativa de vida se alarga, ¿no? Uno vive más años en el siglo XX que en el siglo XXI. Así que muchos países ya o en pocos años van a vivir una gran población adulto mayor, ¿no? Por encima de los 60 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ve Canadá las leyes que acompañan a esta población? ¿Se ha desarrollado? ¿Es un tema que está por trabajar en Canadá? ¿Cuál es la experiencia de Canadá con respecto a acompañar a la población adulto mayor, toda vez que hoy día 60 años no es como hace 20 años, ¿no? Que ahora por el cuidado que la persona tiene a su alimentación y al mantenimiento, ¿no? del cuerpo es distinto. Hoy día tener 60 años que hace 20 años, hay mayor actividad hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación canadiense? Sí, tenemos el pirámide está así, pero también cuando estuve en Colombia
hice justamente una presentación y vi que la situación en Colombia está empezando a ser el mismo pirámide, que hay justamente un envejecimiento de la población también en varios países de América Latina. Aquí, por los programas sociales, tenemos un régimen de pensiones público que no es suficiente para vivir muy bien, pero es una base. Hay mucha discusión sobre las pensiones, justamente porque hay pensiones relacionadas con empresas o instituciones también. Entonces, toda la cuestión del nivel de vida de las personas de edad cuando terminan de trabajar. Hay muchas que regresan a trabajar, no necesariamente se jubilan y después regresan a trabajar, no necesariamente a tiempo completo, pero a tiempo parcial, porque no tienen suficiente dinero para tener una vida que les permite vivir de manera adecuada. También, bueno, el trabajo que yo hago es toda la cuestión del envejecimiento de la población, porque ahora necesitamos cada día más de personas que van a poder acompañar a las personas de edad. Estoy de acuerdo, 60 años no es nada, pero tenemos mucho más gente de 85, de 90, y ahora se necesita personas que puedan cuidar, acompañar a esas personas. Y hay una crisis muy grande a ese nivel y son muchas personas inmigrantes que van a hacer ese trabajo. Es trabajo bastante mal pagado. Entonces sí, claro que es una reflexión muy importante que tenemos aquí en Canadá. Muchos estados federales tienen una diferencia entre la normativa federal y la estatal. Hay muchos estados que son muy progresistas, hay otros que son más conservadores. En el caso de Quebec, el estado de Quebec frente, ¿no?, a la dinámica del estado federal, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es un estado más atento o toma su tiempo en actualizar su marco legal? Yo creo que históricamente ha sido, se han desarrollado programas sociales bastante innovadores y no diría avantgardistas, pero antes de las otras provincias, por la mayoría. Por ejemplo, el cuidado de niños, entonces las guarderías a bajo precio, toda la cuestión de las licencias parentales mejor pagados. Entonces, yo creo que sí, Quebec, comparado, no a todas las provincias, hay provincias que son mucho más conservadoras, diría, pero también depende del gobierno. Ahora yo diría que una de las problemáticas aquí es el sistema de salud y el acceso a los servicios de salud. Entonces, eso es un tema de discusión muy importante, no solo en Quebec, en otras provincias también, pero tiene que ver, entre otros, con el envejecimiento de la población, pero no solamente son decisiones políticas a nivel de prioridades también, ¿no? Pero sí, eso es un tema muy importante aquí, de salud y también servicios sociales, entonces para ayudar a gente que necesita acompañamiento. Stephanie, la migración es un desafío para toda autoridad local. En la experiencia de Quebec, la población migrante tiene mayor cercanía o tiene mayor distancia con respecto a la autoridad. En algunos países, en algunas ciudades, la población migrante es muy distante a la autoridad. En el caso de Quebec, de Canadá, ¿cómo se ha dado esta relación, ¿no?, entre la población migrante y la autoridad local?
Yo creo que depende de la comunidad inmigrante y de la historia de la comunidad inmigrante. Porque tenemos comunidades que son muy viejas aquí. Yo creo que depende. No sé, Mael, ¿qué piensa? ¿No? I would agree. It depends Yes. on the community and the relation that they have with the state, but I would say it's mostly positive in my sense compared to other countries. I would say it's pretty good as it is, but it depends, of course. Sí, porque aquí en Quebec pone mucho el enfoque sobre el idioma. Entonces, el acceso va a depender también de su capacidad de bien exprimirse en francés. Hay ayuda para aprender el francés, claro, pero yo creo que eso es un punto donde necesita muchas veces un esfuerzo de la parte de personas que llegan aquí y no hablan el idioma. Sí. Se ve pues en muchos países la migración asiática, la migración africana, la migración caribeña. En los tres casos hay una impronta francesa, mucho más en África, pero está el tema del Islam. En este sentido, el Islam tiene sus propias costumbres, ¿no? Que representan un desafío para comunidades que no han tenido, ¿no?, relación con comunidades musulmanas, ¿no? Entonces, en el caso, ¿no?, que tú conoces de tu ciudad, ¿cómo es esta relación? Bueno, hay mucha gente del norte de África y de países musulmanes aquí en Quebec, mucho en Montreal, pero yo no creo que trae problemas particulares. A veces hay un discurso popular, pero aquí en la UQAM hay muchas personas de confesión musulmana. Bueno, hay muchas confesiones también, porque es una mezcla, hay de todo. En una ciudad como Montreal, que es la mitad de la población está en Montreal, yo no creo en lo cotidiano que es problemático. Correcto. En algunos países se ve que el populismo es muy fuerte, pero varía de país en país. Stephanie, estamos pues ya un cuarto del siglo XXI. ¿Sí? Estamos en plena transición energética a las energías renovables, el tema de la electricidad, del automóvil autónomo, pero también el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, que nos ayuda, que nos acompaña día a día, ¿no? En este caso, hay programas de alfabetización digital, porque justamente los de mayor edad no están familiarizados con estos, ¿no?, marcos y estos referentes, ¿no? ¿Cuál es la experiencia canadiense en acompañar, ¿no?, al adulto mayor en este medio, o más bien es algo familiar? No podría decirle, no he estudiado esa cuestión. Lo que sé, sí, hay mucho interés. Ahora yo creo que la inteligencia artificial es un tema muy importante. Los estudiantes quieren trabajar en eso y se están desarrollando también una cierta experticia en esas cuestiones. Sí, sí. Yo noto muchos estudiantes ahora, bueno, siempre hay, bueno, si hay profesores aquí, sabemos que hay cosas temas que están en la moda, ¿no?
Entonces ahora todo el mundo quiere trabajar sobre inteligencia artificial porque esto está revolucionando muchas cosas, entre otros a nivel del trabajo. Sí, para el procesamiento de documentos, de textos, es muy, muy importante. Ujú. Ahora, en el caso de un colega, ¿cuál sería el proceso para que pueda aplicar y estar un mes o un semestre como investigador en UCAN, ¿no? Sí. ¿A qué oficina se dirige? ¿En qué momento se dirige? Bueno, aquí yo no sé cuándo son sus semestres en Perú, pero aquí el mejor momento para venir sería a partir de mediados de septiembre hasta finales de mayo, quizás mediados de junio, porque en el verano no pasa nada. La verdad es que no hay nadie. Todo el mundo está de vacaciones o no hay nadie en la universidad. No está cerrada, pero no hay nadie. Y también las actividades científicas empiezan en septiembre. Nosotros los cursos del trimestre para los estudiantes empiezan al principio de septiembre hasta finales de mayo. Entonces yo creo, dependiendo de la temática, sería de buscar un profesor en las páginas web del departamento, de todos los departamentos en la UCAM, puede ver cuáles son las especializaciones y de ahí comunicar directamente con un profesor primero, porque se necesita alguien, un profesor que propone la persona y después se va a hacer los trámites para que el profesor visitante tenga una oficina, tenga acceso a la biblioteca, etcétera, ¿no? Y tiene una orientación. A nivel de los trámites de inmigración, eso no sé, Mael, si sabes. You could, if you could, I would say you would have to contact our international relations services to organize a stay at UCAM. And as Stephanie said, you have to look at our list of teachers and see what domains they study and they research, and contact the teacher, the professor, and then contact our service. I can write down the email address in the chat if you want. I was about to send the link when you were talking, so I can write down all this information. But we welcome a lot of teachers from all over the world. It's a very common practice. It's just as we have to have a partnership. We have one with your university in that case, so I don't think it should be a problem. I can. I'm going to send the information on the chat. Yeah. Sí, porque como tenemos un acuerdo con San Marcos, eso facilita mucho la cosa, ¿no? Sí. Entonces, si alguien aquí quiere tener unos nombres de personas, de profesores, para saber sobre cuál trabajan, pueden escribirme también, ¿sí? Y también hay en la presentación PowerPoint, al final hay un enlace al departamento juris.ucam.ca y ahí tienen los profesores en derecho, justamente. Sí, se va a compartir con el público Sí. la presentación enviada. Sí. Amigos, amigas, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen algún comentario? A mí me gustaría realizar otra pregunta. Sí, Alejandra. En caso tal de que yo quisiera realizar un proyecto, pero interdisciplinar, o sea, con otras facultades, ya que la mía va más de la mano de económicas, si lo podría realizar con la Facultad de Derecho
con la de humanidades. Y su licencia es en Negocios internacionales. internacionales. Sí, porque lo importante, a nivel de la maestría, uno puede venir y después buscar una dirección de investigación. Para el doctorado ya tiene que haber identificado a alguien. Yo creo que lo más importante sería mirar los programas. Entonces, porque quizás sería el programa bidisciplinario de la maestría bidisciplinario en Derecho y Relaciones Internacionales, Ciencia Política, podría ser una opción, por ejemplo. Hay posibilidad de tomar un curso en otra disciplina también, si puede ayudarle para su tema de investigación, pero se necesita la permisión del director del programa. No sé si respondí bien. Sí, muchísimas gracias. Ok. Pero si alguien quiere más información sobre un programa en particular, nos puede escribir, ¿no? Tiene el nombre de la persona que se ocupa de todo finalmente en los programas de derecho, los programas de posgrado, se llama Anadi Eid y tiene su correo electrónico, entonces ella puede mandarle información y estamos siempre dispuestos a encontrarles para por Zoom, porque como ven no conozco bien Meet Google, pero quizás por Zoom. Para hablar más bien de proyectos a nivel más personal, ¿no? Stephanie, la universidad tiene alojamientos, algunas universidades tienen, otras no. En el caso de UCAM, ¿tiene alojamientos? Sí, tenemos 2 residencias estudiantiles que no son tan caros, están en el centro. También muchas veces lo que estudiantes hacen es que van a compartir un apartamento con otros estudiantes. Porque el alojamiento es un poco caro aquí en Montreal, pero muchas veces van a encontrar un apartamento con 3 dormitorios y van a compartir el apartamento. Entonces hay diferentes posibilidades. Y las residencias son estudios. Stephanie, cada departamento usualmente en el año académico proyecta, organiza un seminar o un congreso. En el caso del departamento, en este año, en la mitad de año que falta, está en proyección organizar un evento internacional, un meeting. Seguramente, pero no tengo la lista, porque son iniciativas de colegas. No podría decirle, yo creo que lo mejor es por contactos, porque es por subdisciplina, ¿no? Podemos mandarles la página, el link a la página web de la facultad donde se anuncia diferentes coloquios y todo eso, pero hay muchos en la universidad y no estamos al corriente de todo. Nosotros no va a haber un gran evento internacional de departamento, sería más bien coloquio organizado por colegas con otros colegas aquí en el departamento, pero también de otros departamentos o de otras universidades, incluso universidades extranjeras, ¿no? Entonces, depende de la temática, ¿no? Stephanie, San Marcos, su sede central se ubica en la capital del Perú, Lima. Al mismo tiempo, tiene sedes en la selva central Villarrica, en la zona andina minera Ollón, en la zona costera central
el puerto de Guarmey, el puerto de Chancay, que hoy día se menciona mucho porque este puerto presenta, con inversión china, se ha construido un megapuerto, y al sur de Lima, Chilca, 2 horas, es el polo termoeléctrico de Lima, abastece energía a la capital. Entonces, entiendo que un alumno de UCAN puede tener una muy buena experiencia en San Marcos, puesto que no solo estaría en la capital, sino podría desde San Marcos tener una experiencia rural, no solo costeña, sino andina y amazónica. Muy bien. 100 estas sedes se han abierto el año pasado, ¿no? Hasta este momento las actividades eran en la capital, pero ahora se han descentralizado. Aparte que la universidad tiene en el área de veterinaria centros de estudio muy antiguos, de décadas, en la selva norte 1, en la selva central, en la selva 2, en la zona andina, altoandina 2, zona central, y zona sur, cerca al Cusco, y quinto, en la costa central, cerca a Lima, ¿no? Estas áreas más bien son de investigación, las áreas iniciadas el año pasado son formativas. Entonces, para un alumno de derecho, pensando en derecho laboral o el manejo, pues, del contexto actual, que estamos en una transición, entiendo que puede ser una experiencia significativa, ¿no? Estar aquí en San Marcos. Está la Facultad de Derecho, pero también hay otras facultades, ¿no? Administración, Ciencias Sociales, Educación, que un joven que estudia trabajo social lleva cursos de derecho, como un joven que estudia ciencias políticas, ¿no? El derecho está en muchas formaciones profesionales, ¿no? Sí. Pensando en los de pre o posgrado, he recibido alumnos de Sao Paulo, el seminario tiene un programa con la Prorrectoría de Inclusión y Permanencia de Sao Paulo. Recibo alumnos del año pasado, este año, en varias áreas académicas que quieren ver un enfoque transnacional de políticas sociales, Sao Paulo, Lima. También se recibe alumnos de Torino y Milano, en sociología, en temas migratorios, ¿no? Comparando la comunidad peruana ya en Lombardía, ¿no? Con la comunidad local, ¿no? Entonces, migración, trabajo, mujer, trabajo, tercera edad, trabajo, son temas que entiendo son de común interés. Sí, claro. Yo creo que sería interesante tener más información para nuestros estudiantes. Yo personalmente, yo tuve la oportunidad hace muchos años de hacer una estadía de investigación para mi maestría en México de 6 meses. Y eso cambió muchas cosas para mí. Bueno, mejoré mi español, pero no solo eso. Entonces sería interesante ver esas posibilidades para que nos podamos presentarlos a los estudiantes justamente. No, tenemos a bastantes estudiantes que se defienden en español. Yo diría es como el tercer idioma que las personas van a aprender en la escuela o en la universidad aquí. Entonces, y también con el francés no es tan difícil, ¿no? Aprender el español. Entonces yo creo, no sé cómo lo podríamos hacer. Quizás eventualmente podríamos hacer un encuentro para estudiantes de aquí, porque la idea es también de... Sí, te comparto que con Sao Paulo, ellos lo hacen justo antes que empiece su semestre. La universidad no para, así no hay clases, pero sigue habiendo actividades. Entonces, en cualquier momento del año puedes estar en la universidad y tener experiencias en el área de investigación, en la particular específica que tú tengas, ¿no? 2 meses es la experiencia que se tiene con Sao Paulo en 2 años seguidos, muy importante.
puesto que son alumnos derecho, salud, administración, y son temas de políticas de educación superior frente a poblaciones con dificultades en distintos ámbitos, ¿no? Pero no solo sería alumnos, ¿no? Mayormente en muchos países los administrativos participan activamente, ¿no? Además del laboral de la universidad. En España los administrativos votan para ser rector en cualquier universidad española. También es una oportunidad para los administrativos en conocer las experiencias en el sur global de gestión universitaria, ¿no? Entonces, Claro. para los tres ámbitos, ¿no? Docentes, estudiantes y administrativos, una experiencia en Lima, entiendo, sería muy, muy importante. Lima, San Marcos, al mismo tiempo tiene relaciones con varias universidades de Asia. Aquí en Perú hay una gran colonia china que surgió en el siglo XIX. Fueron unos a California, otros vinieron al Perú. Se estima que llegaron más de 150,000 varones chinos y millones de peruanos tienen ascendencia china, ¿no? Así que es un país, si bien andino, al mismo tiempo muy cosmopolita. Claro. Y para estudiantes de pre o posgrado o también administrativos, jóvenes administrativos, es una economía, se conoce, ¿no? Que el sur se fortalece en el siglo XXI fuertemente. Uno puede pensar en Brasil. Brasil es parte, ¿no? Del G10 prácticamente. O Indonesia, ¿no? Brasil e Indonesia son países del sur, pero tienen fuertes economías, ¿no? Y así como estos dos grandes países, países como Perú están en camino, ¿no? De un crecimiento continuo, ¿no? Sí, pero es interesante. Pero yo creo que si tendría que ver, bueno, yo he viajado a Perú varias veces y yo creo que justamente podría ser interesante para los estudiantes, pero también para los profesores, ¿no? Tener más información. Bueno, por mi parte sería un placer ir a Perú y aprender más sobre lo que están haciendo. Entonces la idea sería de compartir la información y agradezco mucho a Héctor, nos dio la oportunidad de hablar de nuestros programas y un poco de la vida en Montreal, la vida universitaria aquí. Y quizás en otro momento podríamos hacer la misma cosa para nuestros estudiantes para ver si hay interés en hacer estancias. Tenemos a unos estudiantes que trabajan sobre temas relacionados con América Latina. Entonces, yo creo muchas veces por falta de información. Entonces, quizás sería una oportunidad no solo para la Facultad de Derecho, pero que quizás más ampliamente, ¿no? No sé. Sí, facultad, ¿no? El ámbito, tenemos 5 áreas académicas. Una área académica es justamente humanidades, derecho y sociedad, ¿no? Ahí Sí. están estas facultades que cultivan el derecho de alguna forma, así que muy atentos a no solo alumnos, sino también colegas de UCAM, y tú particularmente, que puedas retomar tu experiencia peruana o el próximo año. Sí, el próximo año estoy atento según tu programa o disponibilidad. Sí. Y en el caso de Mael es de la administración. Sí. Sí. Pero por supuesto, yo pienso que nuestra administración, el trabajador, ¿no? Que hace la gestión universitaria, estaría muy atento a la experiencia que UCAM tiene en gestión universitaria, sobre todo en temas de estudiantes de movilidad, ¿no? Experiencia que Mael debe tener, ¿no? Entonces, es nuestra experta. Mael puede tener una muy buena experiencia en Lima, Perú. Sí, por supuesto. Y sí, la idea es, trabajamos por los líderes de Canadá y de Perú, ¿no?
Sí, entonces voy a tener que irme ahora, pero como digo, para los estudiantes que están aquí presentes, si necesitan más información, por favor, si no podemos responder a sus preguntas, vamos a dirigirles hacia las buenas personas. Em, Para las personas que les interesa hacer una maestría en Derecho con un enfoque interdisciplinario siempre o un doctorado, podemos hacer un encuentro individual para tener más información. Y estamos en contacto para futuras posibilidades, ¿no? Y para los colegas profesores, si quieren venir a hacer una estadía de investigación, comuniquen con nosotros y podemos ya dirigirles hacia profesores que tienen intereses similares, porque hay muchas posibilidades. Entonces, sí. Muchas gracias, Stephanie. Más bien, amigos, amigas, ¿pueden prender su cámara para tomar una captura de la sesión? Por favor. Un momento, Stephanie. Sí, amigos, amigas, por favor, enciendan sus cámaras para tomar una captura de la sesión. Alexa, Cintia. Sí, Alexa es de Medellín, pero está en Málaga ahora. 1, 2. Muchas gracias para este encuentro. Sí. Sí. Muchas Entonces, gracias. estamos en contacto. Gran Ok. saludos. Ok. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok.